Bueno, estamos hoy de nuevo aquí. Quería recordarles que estamos haciendo la publicación de mi libro. Vamos a leer un pedacito para los que no estaban presentes en las otras publicaciones. El libro, de ser tan beneficioso, se convertiría en un árbol curativo del que todos pudieran alimentarse de manera sana. Sin embargo, los árboles grandes no lo protegen, sino le proponen protección. La mayoría de las veces el hombre ha sufrido y violado sus derechos por situaciones parecidas. Existen personas inteligentes, destacadas, de no trabajar con el capitán, pues no alcanzarían su éxito deseado. Ahora te digo, es Dios quien dirige la mente o el alma de quienes con tamaños gigantes son capaces de alojar a un árbol tan curativo en caso de protegerle su propio desarrollo, de proporcionarle su propio desarrollo. Pues bien, eso es lo que vivimos el día a día. Esa es la razón del por qué los líderes dentro de la iglesia, muchos profanan e irrespetan la palabra. El propósito está en progresar alcanzando a estas, está en progreso, en el progreso alcanzado, y esa es la causa por la cual los hombres se pelean por medir su tamaño, aún hasta dentro de la iglesia. Dios, a través de su palabra, nos advierte de situaciones como estas y nos enseña cuando nos dice: el mundo puede estar en contra tuya, pero no necesariamente tienes que ser tú. Quizás el mundo está equivocado con respecto a ti. Muchas de estas historias las vivimos todos los días, incluso dentro de la casa de Dios. Pero la mala interpretación del hombre a la Biblia, por la falta de fe al buen legado de la palabra, o simplemente por dejarnos guiar por sentimientos e instintos bajos que en ocasiones nos convienen a la mente, y solo con la sabiduría y el conocimiento de Dios podemos aprender a controlar y olvidar. En la Biblia, escrita por parábolas, existen secretos detrás de cada historia que nos ayudan a tener un mejor estado de vida y conocimiento que como necesario para el buen desarrollo del hombre y su existencia. Pero ¿cómo descifrarlos y encontrarlos? Pues solo el amor y la bondad, sumadas al alto poder espiritual, te ayudarán a entender de la manera más sana la ley de la iglesia. Por ejemplo, Dios dice: ojos verán, oídos oirán. Podrás presumir de ser el mayor conocedor de la Biblia. Podrás presumir de ser el mayor hermano, el mayor guiador de tu rebaño. Pero solo la bondad, solo el conocimiento y solo la sabiduría en el poder de la nobleza te ayudaría a encontrar las verdaderas enseñanzas escondidas que hay detrás de estas parábolas. ¿Qué causa una parábola? A mi entendimiento, Dios mandó a los profetas a crear su historia, a crear todo el trabajo que él vivía. Yo trabajo de una manera diferente de todos ustedes. Les voy a hacer algunas historias de todas las cosas que yo he tenido que trabajar en todo esto. He aprendido a ver en la televisión, he aprendido a interpretar, eso me enseñó, eso es un trabajo que yo estoy haciendo para la iglesia, un trabajo que he hecho para ayudar a los ejércitos, un trabajo que he hecho para los gobiernos, cosa que no se ha sido respetada, puesto que el ejército, los gobiernos y la iglesia han permitido que las personas del pueblo atenten contra mi salud y mi estabilidad, tanto emocional como económica. Ahora, ¿qué pasa con estas organizaciones? Ya lo dije anteriormente, si eres un buen líder y un buen guiador, pues liderarás a tu rebaño por un camino sano, por un camino verdadero. Ahora, eres un falso líder y un falso guiador, no hablas las cosas de corazón, no hablas lo que tienes de sentimiento, pues tu
tu rebaño será guiado. No hablas con nobleza, pues serás llevado por el mismo camino que tú has podido construir, por el mismo camino que te enseñaron tus líderes, que te enseñaron tus guías, que es el que estás construyendo ahora por querer ser merecedor de unos testimonios, por querer ser merecedor de una propiedad o de un monto económico. La Biblia es un monto económico, es materia. El dinero que proporciona la iglesia es materia, y la enseñanza de Dios a través de todo su trabajo, de toda su trayectoria por la tierra, es espíritu, de sentimiento. Eso no es materia, lo que significa que el hombre lo que comercializa es materia, y todo el que se vuelve un comerciante de la iglesia se convierte en un falso profeta. Y es por eso que aprenden a liderar a su rebaño a través de falsas creencias, a través de falsos testimonios. Les estaba diciendo que he vivido muchísimas cosas impresionantes. No sé si me atrevería a decirles que la historia de Cristo fue una historia, según dicen los trabajadores de la CIA, la iglesia, la vida de Cristo. Cristo nació y fue perseguido. Él pasó todo su tiempo estudiando el comportamiento del hombre, y es por eso que tomó en consideración todo este trabajo y toda esta psicología humana, y es por eso que todas sus anotaciones fueron expuestas en la Biblia. Pero cuando acogen todas sus anotaciones y construyen la Biblia, la Biblia fue construida por los hombres, que aunque fueron profetas, no eran Cristo y no eran como Él. Como lo podemos ver ahora, existía el Cristo y existían los profetas de la iglesia. Esos profetas de la iglesia, que son los que están construyendo una iglesia hoy, fueron los que hicieron la Biblia ayer, y fueron los que hicieron la construcción de todo eso. Y ese es el legado y la enseñanza que nosotros tenemos. Y es por eso que la Biblia está escrita con parábolas. La Biblia no está escrita con la palabra de Dios. La Biblia no está escrita con el conocimiento de esos hombres, con la experiencia que tuvieron esos hombres, y mandada a ser por Dios. Pero fueron ellos los que lo escribieron. Y esos son los profetas que están haciendo la construcción del futuro testamento, porque están buscando testimonios, están buscando, haciendo trabajos innecesarios con el propósito de sacar provecho, de llevar una economía a favor de todo esto. Ahora, depende de tu corazón, será capaz de descifrar cláusulas en la Biblia, pues la Biblia está escrita en parábola. Esa es la clave para demostrar o conocer que de nosotros mismos nuestra madurez, espiritualidad y nobleza. Es necesario que cuando aprendan de la palabra lo hagamos de la manera más simple, humilde y compasiva que puedas. Así verás muchas cosas y entenderás cosas que no habías entendido antes dentro de las mismas escrituras. Haz tu camino, haz tu trabajo y mira la palabra sin conocer. Solo con amor y seguridad encontrarás el secreto. Si miras la Biblia con conocimiento, es evidente que no vas a ver las escrituras, las cláusulas que hay escondidas detrás de cada enseñanza, detrás de cada palabra. ¿Por qué no se han visto hasta ahora? Precisamente por eso, porque los líderes guían, predican estudian la Biblia con conocimiento. Si no se detienen a sentir lo que se está leyendo y no se detienen a sentir lo que se está mirando. Ahora, la Biblia dice: a Dios lo de Dios y al César por quien es el César. Y al César lo del César. Pero, ¿quién es el César? Para demostrarles el secreto detrás de la palabra, pudiera decir que el César es el rey, pues representa la alta democracia que, al igual que el árbol, pide en materia y espíritu su parte de ganancia. Pero también el César, para los que aman a Dios,
con fidelidad es el mal, puesto que así son los terratenientes y son los que cobran por el trabajo de impuestos por todo lo que se hace a través de la historia. Pero bajo la ley de la justicia divina, la maldad solo recibe maldad, pues Dios con su amor sería incapaz de traicionar la justicia para repartir a diablos lo que es de Dios, lo que a Dios le pertenece. Es bien sabido que la Biblia dice a Dios lo de Dios y al César lo del César. ¿Quién es el César? El César es el falso profeta. El César es el que no cree de la parte fuera de la iglesia. El César es quien no respeta, quien le hace la guerra a Dios, y el César es todo lo demás. ¿Y qué le corresponde al César? Pues todo lo demás. Lo que Dios produce y lo que Dios construye es imposible que la iglesia pueda permitir donarlo a gentes que no lo merezcan, porque no lo saben llevar. ¿Por qué? Porque la iglesia es un peso muy grande que tiene que tiene que ser llevado de la buena. Porque la iglesia rehúsa de toda economía. La iglesia fue privada de toda economía. ¿Por qué? Pues porque el buen sentimiento no permite monopolizar y diabolizar como acostumbra hacer el César. El César capitaliza empresas, capitaliza imperios. El César capitaliza, la iglesia no. La iglesia ayuda a construir. Son cosas completamente diferentes, y en caso de dejar de ser llevado por el César, pues la iglesia quedaría destruida, y es lo que siempre pasó. La iglesia quedó destruida tras la obsesión de crear un mundo de unión, y realmente esa unión nunca existió. El mal siente la necesidad de hacer daño. Lo único que le puede permitir al mal no hacer daño sería algo que lo convenza de que su maldad no es necesaria, de que cruzar los límites le puede crear problemas personales o problemas. Hay personas que no les importan los problemas personales, hay personas que disfrutan y necesitan de esa crueldad, pero otras sí temen, y otras sí tienen familia, y otras sí. Y eso es lo que hace que estas personas pues se limiten a hacer este tipo de crueldades, pero no significa que se conviertan en buenos. Es por eso que quieren amar a Dios, es por eso que quieren ir a la iglesia, y ahí están los malos que pueden arrepentirse. Unos se pueden arrepentir por muchas cosas, otros se arrepienten porque no lo sienten de corazón, y ya eso lo estábamos hablando ayer. Pero sí hay personas, y unir a la maldad, darle al César lo que a Dios le pertenece, es dejar a Dios desamparado. O sea, que gobierne la maldad, que no exista ley del bien en el mundo. Y eso ni es conveniente para ellos, ni es conveniente para nadie, porque eso sería, todo el mundo sabe, la destrucción total de el hombre como especie. Se acaba la ley, se acaba todo lo que existe. A lo largo de la historia, como ya hemos visto, el hombre ha utilizado la iglesia y el pueblo para hacer grandes conquistas. Pero es para ti un capital. ¿Qué es para ti un capital? Pues es una cantidad o suma monetaria que se representa por gobiernos, organismos, empresas o diferentes categorías. Pero respecto a lo que hemos hablado en el capítulo anterior, que es ¿qué es el capital de un país? ¿Qué es la capital de un país? Pues es el lugar donde es depositado o desde donde se administra el dinero adquirido dentro de una guerra o conquista. Así se ha manejado el mundo desde sus comienzos. Por ejemplo, el capital, cada país cuando es conquistado hay una guerra. Y cada guerra
proporciona intereses para el monopolio, no para nosotros. Nosotros hacemos un trabajo y el monopolio adquiere una ganancia. Ellos adquieren una ganancia porque ellos son los capitales. Ahora, en ese capital que nosotros estamos haciendo y en esa ganancia que ellos están, en ese trabajo que nosotros hacemos y esa ganancia que ellos están haciendo, tiene que ser depositada en algún lugar, donde un lugar escogido dentro del país que ellos conquistaron. Una zona donde ellos conquistaron. Esa es la capital del país. Y es precisamente por eso que cada capital de cada país es el lugar más desarrollado, donde se desarrolla más la tecnología, donde se desarrolla más la economía, porque es el país donde se deposita todas las ganancias adquiridas en la guerra que proporciona la conquista de ese país. Es por eso que cada vez que se conquista un país, pues entonces se hace una guerra, se mueve dinero, se hacen diferentes cosas y eso produce un capital que es absorbido por el monopolio que va a gobernar esa dinastía o ese imperio. Un mundo se divide en dos partes, norte y sur. Una sociedad, ricos y pobres, una iglesia, católicos y no católicos. Eso significa que el hombre, tras la experiencia que Jesús tuvo durante su vida en la tierra, pues pudo plasmar y apreciar e interpretar dos clases sociales, grupos políticos y demás. Al conocer el hombre esta situación en la que estamos expuestos de épocas, pues surge la necesidad de hacer conocer y crear conciencia ante el problema unidimensional al que estábamos sometidos. La prueba de esto lo podemos ver hoy en día, que existen grupos buenos y grupos malos. Pero ¿quiénes son los grupos malos? Pues los terratenientes que luchan por el poder político de una capital, donde es depositado todo el monto de su adquisición tras una guerra de poderes, y los creyentes, que son los obreros, los pobres, a los que hacemos el trabajo por fe, al bien y a la conciencia de todos. El capital ya se los había explicado. El hombre trabaja y produce un capital, pero ese capital tiene que ser dirigido por gente con conocimiento y con poder. ¿Por qué? Porque tienen un ejército para proteger al pueblo, son los que protegen el pueblo. ¿Quiénes son los que protegen el pueblo? Pues los gobernantes, porque tienen el ejército. Ahí está el ejército para dominar y controlar y absorber todo ese capital, administrar todo ese capital. ¿Dónde? En la capital, en el lugar donde ellos elijan depositar todo ese monto monetario, todo ese monto en desarrollo en diferentes cosas. Al igual que en la historia de Cristo, muchos hombres se han utilizado con diferentes pretextos, han sido utilizados por diferentes pretextos y utilizados por diferentes motivos. ¿Cuál es la manera de hacer valer esta ley tan necesaria para todo tras la aparición injusta e inhumana de estas tribus religiosas que remontar la conquista en otros cuerpos y otros campos luego de terminada la conquista y castigar a los culpables, dejando así el camino para conquistar una nueva ley y una nueva justicia? Exacto, esa es la respuesta de lo que te estaba diciendo. Nosotros trabajamos. Existe un malo que es el gobernante. Y es por eso que el monopolio se reúne en familia. El monopolio que se reúne en familia sacrifica a uno de su familia para ser el monopolista, para ser el esclavista. Y nosotros somos los obreros. También se sacrifica a uno de nosotros para ser el esclavo, para ser el objetivo. Y cada uno trabaja en su posesión. Uno trabaja para hacer la conquista y para hacer el objetivo en capital y en dinero que va a proporcionarle a esa familia capitalista monopolista todo el capital necesario. Pero es importante sacrificar a uno. ¿Por qué? Porque tiene que haber la justicia. Porque este tipo de organismos no trabajan solos, trabajan bajo la ley de la iglesia. Y la ley de la iglesia exige que tiene que haber un héroe.
tiene que haber una justicia. De no haber una justicia, pues entonces ese capital no es valorado, eso no es correspondido, no es aceptado. Entonces, al haber una justicia, al haber la necesidad de hacer una justicia, pues y eso ya pasó. En la historia que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, todos los trabajadores que eran líderes y representantes de estos grupos que están trabajando en este proyecto de trabajo que tienen los ejércitos y los gobiernos, pues ya están fallecidos, la mayoría están fallecidos. ¿Por qué fallecieron? Pues porque tiene que haber un culpable, tiene que haber una víctima y tiene que haber un culpable. Entonces, esos culpables mueren y el capital pasa a parte de su familia. O sea, ellos son los que dominan y es por eso esta guerra de poder. Es por eso que no se termina hasta que ellos no depositen sus ambiciones en manos de quienes ellos consideren quien se la merezca. Ahora, ¿qué daños o beneficios ha traído a la iglesia, a la sociedad, el seguir los pasos a líderes ambiciosos? No es menos cierto que la ambición es parte de la necesidad del hombre tras sufrir las carencias, ya sean monetarias o de cualquier otra índole. Durante toda la vida he sentido la necesidad de conocer, porque el conocimiento nos da poder a quien lo consigue, y el poder da la oportunidad de liderazgo o de sobresalir en la materia que ha sido tratada. El hombre sin medida y por desconocimiento en busca de más conocimiento, pues ha cometido errores irreparables durante toda la vida. Han explorado el espacio tratando de conocer las estrellas y los astros. Pero ¿cómo lo hacen? Existen técnicas de uso relativo y de alto poder que solamente pueden ser usadas de manera controlada, planificada y consciente, y no han sido respetadas las leyes. Un ejemplo de ello lo tenemos es la capa de ozono, que nos protege de los rayos intensos del sol, y hoy en día el daño es irreparable, ya sea por el estudio del cosmos como por el alto alcance de los gases tóxicos expuestos a la atmósfera, más el uso extremo de las radiaciones expuestas por satélites y técnicas de trabajo de los gobiernos y la CIA. Otro ejemplo es el pozo de cola. ¿Qué pasa con esta técnica de trabajo de los ejércitos de la CIA? Nosotros somos seres humanos. Siempre los que estaban en Cuba, los que vivían en Cuba, son de mi época, siempre oyeron de que la tecnología iba a acabar con el ser humano. ¿Qué pasa? El problema es que esta tecnología el hombre queda muy vulnerable. El hombre está muy vulnerable, los hombres los unos a los otros. Y la relación que existe entre los ejércitos y la familia también queda muy vulnerable. ¿Por qué? Porque en una familia de monopolio, que es lo que ha construido, lo que se construye de un lado, y una familia de un gobernante, de un dueño, lo que se construye del otro, que al final el provecho es lo mismo, porque ambos responden a los intereses de los mismos, es un dueño y hay un dueño. En esta familia aparentemente están unidos, pero realmente existen sacrificios, tienen que sacrificar a alguien y es evidente que ninguno quiere ser sacrificado. Nadie quiere ser el que sea sacrificado, todos quieren ser el que sean beneficiarios. Entonces existe una guerra, aparentemente no se ve, pero existe una guerra entre ellos, y este tipo de situaciones y este tipo de conflictos no solamente trae una guerra entre las masas del pueblo, que son las que están trabajando aquí ahora, también trae una guerra entre las altas sociedades, porque todos quieren ser el beneficiario de esa monarquía, de ese capital, y uno tiene que ser sacrificado. Me estaban diciendo que no sé quién es el que pondrá sacrificio, ni modo, es bien difícil, pero esa es mi manera de verlo, esa es mi manera, eso es el trabajo
Perdónenme de corazón, créeme, no quiero perjudicar a nadie, no es mi intención hacerles daño, es mi intención ayudarlo, es mi intención hacerte entender lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo entiendo. Y eso me lo pidió el ejército. Me parece muy buena idea y es por eso que estoy haciendo esta explicación y es por eso que estoy haciendo la exposición. Yo les digo a ustedes que cuando fui a Florader, yo vi imágenes. Yo no sé si les dije a ustedes que un día, que no sé, es cierto, porque me dicen muchas cosas mentiras en mi oído, estas trabajadoras de la CIA. Yo tengo un trabajo bien complicado, pero realmente no tengo el conocimiento, no tengo la oportunidad de saber cuál es la verdad. Había un hombre hay un río, dos ríos de los Estados Unidos que desembocan en el mar. Tengo entendido, no estoy segura y es lo que quiero saber porque no conozco mucho de geografía, pero tengo entendido de que un río que desemboca en el mar, esto lo vi en los videos musicales, yo aprendí, ellos me enseñaron a buscar porque me ponían a trabajar de esclava buscando información en todo lo que se había escrito, porque ellos eran muchos, yo tenía mucha imaginación y me condenaron a vivir en la esclavitud, me condenaron a no vivir a la calle, me condenaron y es increíble lo que yo tuve que sufrir, además de sufrir la guerra civil que había del ejército en contra de mi historia y del pueblo. Además de eso tenía que trabajar para servirle a la iglesia, para servirle al gobierno y para servirle a la CIA. Entonces aprendí a descifrar algunos detalles. Descubrí que hay dos ciudades, descubrí que hay dos ríos en los Estados Unidos. Un río de los Estados Unidos está en Idaho, Washington, Montana. Es el río más fluente y más vital que hay. Ese río, la reina fue elegida para tener hijos y ella tenía hijos en cada puerto. En cada ciudad, en cada país, ella tenía un hijo. Esa familia fue elegida porque era la elegida para gobernar el mundo. Entonces, la reina del Reino Unido, habla de ella, es una de las explicaciones que hay en el museo. Habla de una de las uniones que ellas hacen de los legados. Y esos son los hijos que ellos sacrifican. Hijos de esas familias, ¿con quiénes? Con líderes religiosos, con líderes de gobierno, con líderes, no sé exactamente. Ahora, esos líderes se distribuyen en distintos lugares. Hay un río que ya les dije, Idaho, Montana y Washington, que ese río, toda la orilla de ese río, existen ciudades que son todas del ejército. Todas. Un día me dijeron, no sé si es cierto, de que había un hombre prisionero metido en una jaula desde que yo empecé a trabajar en el 2012 y ese hombre lo soltaron el día que yo dije que ese río, que ese lugar estaba en Idaho. El hombre era de Idaho, era un médico grueso que es familia del padre de Obama, el presidente, no sé cómo es la relación, eso no lo tengo claro, pero ese señor estaba prisionero en una jaula, según me dijeron, no estoy segura, yo también trabajo, y lo soltaron el día que yo descubrí que ese río, que yo le dije la ubicación exacta donde estaba ese hombre. Eso fue lo que me hicieron creer y no sé si es cierto, pero yo vivo así. Hay otro río en los Estados Unidos que también desemboca en el mar, que son dos ríos nada más que desembocan en el mar. Uno en el Océano Pacífico, que es este de Idaho, y el otro en el Océano Atlántico, que es el río, no lo conozco, no tengo el nombre de ese río. Ambos ríos comunican
el trayectoria, todos esos ríos, esa es la ruta del trabajo de estos gobiernos, de estos ejércitos, trabajan a través de esos ríos. ¿Por qué? Porque ellos se mueven a nivel internacional a través de los mares. Y es por eso que durante mucho tiempo los marines tenían mucha popularidad, los marines tenían mucho éxito y eran muy reconocidos. Y es por eso, porque el ejército completo del mundo se mueve a través de los ríos. Cerca del río de Idaho, la señora, la reina, tiene un hijo yo no sé si es en China, si es en Japón, si es en Corea, en uno de esos lugares. Ella tiene un hijo y supongo que también tenga hijos en las orillas del río, en esas ciudades que están ahí. Bueno, pues si es poco respondido y si ellos trabajan por dos imágenes, ellos hacen dos mundos iguales. ¿Por qué? Porque esa es la guerra, esa es la manera. Gana uno, ellos echan a pelear los dos y siempre tiene que ganar uno. ¿Por qué? Porque dejan a la persona desamparada. El pueblo lo único que hace es trabajar. El pueblo lo único que hace es trabajar. Entonces se enfrenta a esos dos grupos, a esos dos hijos. Gana uno o gana el otro, pues entonces todos responden al monopolio. Y esa es la política que se comercializa en este mundo, en este ejército, en este país. Y esto lo digo, perdónenme, créeme, por ayudarlos. Diariamente fallecían miles de personas del ejército por vergüenza lo que estaban trabajando, y ya esas personas han aprendido a tener un control porque ya tienen más conocimiento. Cuando yo empecé a trabajar en esto en el 2012, habían personas que vivían como yo no sabía lo que yo vivía. Mi mundo fue callado, mis ojos fueron tapados y yo no veía, yo no entendía, mi mente era la única que tenía que trabajar. Mi mente trabajaba, pero no solamente mi mente fue la que se quedó ciega. Hubieron otras personas que también se quedaron ciegas y no conocían, nadie les podía informar de nada, no tenían conocimiento. Y yo comencé a hablar con ellos y empecé a explicar dentro de mi casa, porque ellos sí podían oírme. Dentro de la casa sí me podían oír. Y empecé a explicarles para que ellos tuvieran un conocimiento y de esa manera lograr recuperarse. Ahora he tenido la oportunidad de hacer lo mismo con el ejército. El ejército estaba destruido y he podido darle un poco de esperanza de que ellos entiendan qué es lo que están trabajando, porque muchos no lo conocen, que ellos entiendan qué es lo que está pasando para que puedan tener un alivio, para que ellos puedan entender y tomar el camino acertado. Ahora, otros ejemplos es el pozo de Kola. Es un hoyo producido y creado en Rusia que lleva hasta una profundidad extensa que permanece abierto desde 1970, que fue expuesto. Todos sabemos que la Tierra por dentro contiene, además de alta actividad de magnetismo, posee gases naturales que de ser expuestos a la superficie pudiera ser de mucho peligro para la salud del hombre y hasta la del medio ambiente. Estas acciones se han hecho durante toda la vida y tras la necesidad de conocimiento del hombre incesante e insaciable. Igualmente ocurrió con Jesús, según cuenta la historia. El hombre necesita recoger testimonio y fueron creando los árboles, todas sus vivencias, los apóstoles, todas sus vivencias y explicando a todos sus experiencias ante las sanaciones de Jesús en su presencia. Pero fueron tantos los milagros que un día ya se les hizo necesario conocer si era mortal, y esa fue la causa por la cual murió crucificado en la cruz, desangrando y deshidratado, dándole la oportunidad de sanarse a sí mismo, pues ya no era suficiente los testimonios de los profetas. Esto mismo sucedió. Yo vi un documental hace mucho tiempo. Esa es la mente del hombre.
El hombre se obsesiona, el hombre crea en su mente una necesidad de búsqueda y una necesidad, y en la medida que va y su ambición va creciendo, en la medida que su necesidad va siendo saciada, su ambición va creciendo, va pidiendo más. Yo vi un documental del asesino en serie más grande de los Estados Unidos que la mataba a las mujeres, y él empezó buscando revistas, empezó buscando luego desde que era niño revistas de violencia, sexo con violencia. Después no era necesario la revista, empezó a experimentarlo él, y ya después no era suficiente experimentarlo en golpe, sentía la necesidad de matar, llevarla hasta la muerte, y se convirtió en el asesino en serie más grande de los Estados Unidos. Ese hombre, enfrente de todos en el público, me dijo, yo les aconsejo que tengan miedo de la tecnología, no se dejen llevar, porque te dejas llevar y no te das cuenta. Llega el momento en que cuando te vienes a dar cuenta te convertiste en lo peor de lo peor y ni siquiera lo notaste. Y eso le pasa a muchísima gente, porque tu ambición va creciendo en la manera que tú vas saciando tus intereses y saciando tus necesidades, pues tu ambición sigue pidiendo y tu ambición sigue creciendo. Tú entras a buscarte, entras a trabajar, y eso le pasa a cualquier persona que trabaja, entras a trabajar en un centro de trabajo como de limpieza, pero tus aspiraciones es llegar a ser el presidente de esa compañía o ser el presidente de ese organismo, el director, algo. Y eso pasa a nivel de ejército, eso también pasa a nivel de imperio, eso también pasa en los gobiernos, eso también pasa en las familias, y es por eso que se crea la competencia, y es por eso que se crean las guerras, porque el que está abajo siempre ambiciona un poquito más y siente la necesidad de tener un poquito más. El que vive en una familia pues no se conforma con ser el más pobre, también quiere un poquito más, quiere ser un poquito más, y la obsesión y la ambición te lleva a cometer errores. ¿Por qué? Pues porque esa es la mente humana, y esa es una de las cosas en las que Cristo se basa para decir que el hombre es malo por naturaleza. La tentación es humana, y te lo dice así, la tentación es humana, y no es malo no es malo sentirte tentado. Es malo dejarte llevar por eso, y muchas ocasiones es difícil frenarte. O cuando te vienes a dar cuenta, ni siquiera te das cuenta. Cuando te vienes a dar cuenta, pues ya se cometió el error. Ni modo, es un tema bien, bien difícil. No se sientan mal, es muy complicado, pero esto que está pasando es mucho más complicado aún. Deseo de corazón poderlos ayudar. Créeme. Cuando en el 2012 comenzó la guerra, me decían en la computadora, yo leía la computadora, leía la televisión, aprendí rápido, me obligaron a aprender bien rápido. Me decían que yo tenía un ejército que me seguía. Y ahora no me doy cuenta, yo no creí en ese tiempo, pero me doy cuenta que no solamente tengo un ejército, ya tengo muchísimo más que un ejército que me sigue. Y créeme, eso me da seguridad, eso me hace feliz, a pesar de que vivo en estas condiciones, porque existen gente mala y existen bárbaros. Todavía no he podido entender hasta dónde ellos pretenden, pero ni modo. Me da gusto tener contacto con ustedes, me hace feliz poder estar aquí. Les agradezco que vean mis videos. Los invito para la próxima y ni modo. Tengan muy bonito día, que tengan muy bonita noche y nos vemos mañana. Hasta mañana.